Hola, muy buenos días, buenas tardes, si es que me ven en la tarde. Bueno, otra vez estamos acá para entregar un nuevo tema, la demencia en el adulto mayor. Mi nombre es Ana María Oporto y soy psicóloga. Vamos pues con este nuevo video. Bueno, dentro de los objetivos generales de esta presentación está el presentar las nociones generales del trastorno de demencia en la enfermedad Alzheimer. Es decir, vamos a presentar las generalidades, no tanto lo específico o ver en profundidad este trastorno. Vamos a hablar, sin embargo, de los síntomas, las etapas, los tratamientos y algunas recomendaciones. Esta presentación está dirigida sobre todo a los cuidadores del adulto mayor que tenga este trastorno y así dar algunas herramientas para el autocuidado del cuidador. Hagamos una diferencia entonces en cuanto a lo que sería el envejecimiento normal del envejecimiento con el trastorno de la demencia. Por supuesto que en el envejecimiento normal van a haber problemas ocasionales para recordar nombres, algunas palabras, dónde se dejó las cosas. Hay una reducción de la agilidad mental, es verdad, hay más lentitud y esto ocasiona cierta dificultad para mantener la atención cuando se están haciendo varias cosas a la vez, ¿verdad? Pero no hay una dificultad significativa para realizar las cosas cotidianas que uno hace. Por el contrario, en la demencia, esta frecuencia de olvido se torna mucho mayor. Hay mucha dificultad para mantener la atención y esto va a trastornar también los procesos del pensamiento, el curso normal para hilar una idea, por ejemplo, para explicar. Y esto obviamente también va a repercutir en una dificultad o ciertas alteraciones del comportamiento. Bueno, va a ser importante que repasemos un poco las diferentes etapas que atraviesa el ser humano a lo largo de su ciclo vital. Entonces, vamos a hacer un breve repaso por estas etapas y cuáles son los principales aprendizajes que se dan en esas etapas. Bien, en la primera infancia se van a dar los primeros aprendizajes, como caminar, aprender a hablar, comunicarse y también se dan los primeros apegos que son sumamente importantes para la vida del ser humano. Luego viene la etapa de la niñez, donde se van a dar todo lo que son los aprendizajes escolares, como aprender a leer, el cálculo, pero también las habilidades sociales, es decir, aprender a relacionarse, a convivir en una sociedad, porque el colegio, la escuela es como el primer contacto social que tienen los niños, ¿verdad? Entonces acá también se van a aprender todo lo que son las habilidades blandas, como la empatía, la tolerancia, el poder, la paciencia. Entonces es bien importante también esta etapa en lo que respecta al aprendizaje social y de habilidades blandas. Posteriormente se pasa a la etapa de la adolescencia, donde se dan muchos cambios, como ustedes saben, a nivel de cambios hormonales también y de comportamiento. El niño va queriendo cada vez va a querer siendo más independiente y eso se va a lograr en la juventud. Cuando la persona se siente ya independiente y puede ser autónoma, ¿verdad? Donde puede tomar sus propias decisiones y empieza a tener lo que serían sus objetivos vitales, ¿verdad? Para luego posteriormente pasar a la adultez, donde ya es la edad productiva en sí, donde la persona tiene todas las habilidades, capacidades para poder ser una persona productiva y también quizá formar una familia, ¿verdad? Pero después viene la etapa de la vejez, a partir de los 60 años, es donde van a empezar a aparecer las enfermedades y las funciones del cuerpo pueden empezar a decaer, ¿verdad? Entonces, además que decaen estas funciones del cuerpo, se van realizando, se van dando muchas disfunciones. Entonces, tanto el cuerpo como la mente van a empezar a decaer en sus funciones.
entonces acá es donde se puede dar una involución, es decir, se van a perder estos aprendizajes que son más recientes y los aprendizajes como más antiguos van a ir quedando, pero en la demencia es donde estos aprendizajes más antiguos que se han dado en la niñez, en la infancia, también van a empezar a perderse. Entonces se da como una involución, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces que en la demencia es donde vamos a encontrar una reducción progresiva de todas las capacidades mentales. El signo más evidente es la pérdida de la memoria. Entonces, va a ser muy significativo que la familia se va dando cuenta de estos olvidos que cada vez se hacen más frecuentes y eso altera muchas funciones, muchas capacidades o habilidades que se tenían como por sentadas, como por ejemplo la capacidad de hacer compras, la retención de información, el desarrollo normal que tiene la persona en su vida cotidiana, ¿verdad? Vamos a ver que en el cerebro, vamos a explicar eso más adelante, pero en el cerebro tenemos varias capas, ¿verdad? Donde las capas más superficiales, es decir, las que están más afuera, tienen que ver con la memoria más reciente, de los datos más recientes y las capas que están más en el fondo, por así decirlo, o en el núcleo del cerebro, son donde está la memoria más antigua. Entonces, las primeras capas que se van a ver afectadas son justamente las más superficiales y van a ir llegando poco a poco hacia las capas más profundas. Entonces, la demencia tiene múltiples causas, pero entre las principales está la enfermedad de Alzheimer, que, pero, sin embargo, no solamente es una enfermedad que se da en los ancianos, puede darse también en personas más jóvenes o adultas. Es importante destacar que esta enfermedad no solamente afecta a la persona en sí, sino a toda la familia, porque toda la familia se va a ver alterada, pero también y sobre todo al cuidador del enfermo, que en muchos casos viene a ser la pareja o las hijas o hijos, ¿verdad? Existen varios tipos de demencia, pero la más común tiene el origen la enfermedad de Alzheimer, que actualmente afecta a casi 35 millones de personas en el mundo. Se dice que las estadísticas dicen que hay una incidencia del 5 a 8% mundial, es decir, que de 100 personas adultos mayores arriba de los 60 años afectaría a 5 a 8 de cada 100. Es decir, es una cifra considerable. Pero bueno, hay otros tipos de demencia que tienen origen en la enfermedad de Parkinson, también en los accidentes vasculares que se dan por un infarto vascular, como ustedes bien saben. En el cerebro se da un cambio, eso es lo más importante, hay una involución. Es como bien impresionante ver, comparar un cerebro de una persona, un adulto mayor normal, y un cerebro de una persona con Alzheimer, con demencia. Es como que la masa del cerebro se achica, se vuelve muy chica. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en un gráfico. eh, Pasa que se van acumulando ciertas sustancias que hacen que el cerebro se contraiga. Entonces, además de que se reducen las neuronas, el cerebro pierde masa, se vuelve más chico. Entonces, obviamente se van a perder muchas funciones y esto ocasiona que se van a alterar procesos cognitivos, la forma de pensar, la forma de hilar el pensamiento, de retener información, de utilizar esa información y obviamente esto también va a alterar el comportamiento, es decir, las cosas que se habían aprendido ya no se sabe cómo hacerlas y esto va a afectar, ustedes saben, también al poder vestirse, poder comer, poder ir al baño, desde esas funciones que son tan aparentemente tan simples, ¿verdad? Bueno, veamos un poco cómo es esto de la memoria por capas.
Como ustedes bien saben, nuestro cerebro se conforma en varias capas, ¿ya? Donde la más profunda es la que que está acá pintada de verde, va a almacenar las memorias más antiguas, es decir, nuestras primeras experiencias y aprendizajes de la infancia, de la niñez. Y a medida que se va desarrollando el cerebro, estas capas más superficiales tienen la información más reciente sobre dónde está uno, qué día es hoy, y las habilidades que se han adquirido en el tiempo, pero más recientemente. Entonces, estas son las que se van a perder primero, ¿no? Las capas más superficiales, los aprendizajes más recientes. Y lo que va a quedar es como el recuerdo de las cosas más antiguas. Por eso es que algunos cuidadores nos dicen, mi papá se acuerda, no se acuerda de dónde está, de qué día es hoy o qué es lo que hizo hace 5 minutos, pero se acuerda súper bien de cuando era niño y puede contar y estar contando por horas lo que hacía cuando era niño y sus anécdotas, porque esa, claro, eso es la memoria que va quedando, ¿no? Y aunque la memoria es fluctuante, también algunos nos cuentan, de repente parece que se acordara de todo. Claro, porque la memoria puede ser fluctuante, no es que sea eh, una pérdida estable. Entonces, también ocurre que a veces los pacientes se levantan, se despiertan todos desorientados, sin saber dónde están, qué día es hoy, pero a medida que va avanzando el día, logran orientarse, logran como cierta estabilidad, pero eso también es en parte debido a la rutina, al orden que podamos mantener en la vida diaria de la persona, ¿verdad? Mientras más vaya sintiendo el medio como algo seguro, donde hay de que hay una rutina, va a poder sentirse más seguro, porque imagínense, es como una persona que de repente tiene la memoria de cuando tenía 20 años o 15 años. Entonces, de repente se encuentra en un lugar que no es su casa, ¿no? Porque a los 15 no estaba viviendo ahí. Entonces dice, ¿qué hago aquí? Esta no es mi casa. Y además, donde no lo dejan salir, claro, pensar que lo retienen a la fuerza, que lo tienen secuestrado. Entonces, claro, eso es lo que va pasando, ¿verdad? Bueno, esta pérdida de las funciones de la memoria más reciente eh, van, van haciendo que, claro, se pierdan incluso estos aprendizajes, como les decía antes, de vestirse, de hacer las necesidades, de comer. Entonces, con el paso del tiempo se va perdiendo la capacidad para hacer las cosas, ¿no? Para, qué sé yo, hacer un cheque, hacer una lista de compras, dirigirse de un lugar a otro, seguir una dirección. Y esto tiene que ver, esta pérdida de capacidad para hacer las cosas se llama apraxia. También se compromete el lenguaje cuando se olvidan los nombres de las cosas, de los lugares, de las caras, se llama anomia. Y también se da el no poder reconocer los objetos, ¿no? Es como decir, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo recuerdo. Pero va más allá de eso en realidad también, donde realmente es como que nunca hubiera visto esa cosa que ve. Entonces ahí eso se llama agnosia visual, ¿no? Va a haber un momento muy importante en donde la persona también va a perder la capacidad de reconocerse a sí mismo en el espejo, ¿no? Porque imagínense, es como una persona que, claro, se recuerda como cuando tenía 20 años, cuando era joven, ¿no? Entonces, ese que ve en el espejo no es él, es otra persona, es una persona adulta, mayor, o sea, no es ese recuerdo que tenía de los 20 años. Entonces es como que alguien le hubiera robado su identidad, le hubiera cambiado su cuerpo, ¿no? Llega a pensar de esa forma. Entonces es como decir, es otra persona que se viste igual a mí, pero no soy yo.
Y esto está bien relacionado con lo que ocurre también con los primeros recuerdos, las primeras experiencias que les decía que ocurren en la infancia. Un momento bien clave en la infancia es cuando el bebé se puede reconocer a sí mismo como diferente del medio, ¿no? Esto ocurre alrededor del año, año y medio, donde se dan los principales aprendizajes, como ustedes saben, ¿verdad? El hablar, las primeras palabras y el aprender a caminar. Eh, También se da del reconocimiento del yo como diferente de los demás. Y es cuando el bebé se puede reconocer en el espejo y se da cuenta que esa imagen que ve es él mismo. Y cuando se pierde esa capacidad, es un hecho clave también en la persona, imagínense, cuando no se reconoce más. Hablando sobre las etapas del Alzheimer, son como, podríamos decir, tres, ¿verdad? Donde vamos a distinguir tres etapas principales o estadios donde en el Alzheimer leve va a haber una pérdida de la memoria y van a empezar sentimientos de confusión, de ansiedad, porque claro, los primeros síntomas que la persona siente de que no recuerda las cosas, ¿verdad? Puede haber mucha confusión y también la sensación de inseguridad, ¿no? Donde no hay algo ya de qué asirse, claro, obviamente se van a dar sentimientos de inseguridad. En el Alzheimer moderado empiezan los problemas para reconocer a la gente, a la familia. También van a empezar las dificultades para hablar, para pensar, y donde aquí puede surgir mayor inquietud, agitación, y también se pueden dar cambios en el temperamento. La persona ya no, si era tranquila, ya no es tranquila, o si era más bien muy activa, empieza con estos cambios. Claro, no se da siempre de la misma forma, pero puede llegar a ser una persona muy pasiva, ¿no? Y estos cambios los detecta inmediatamente la familia y el paciente cuando lo detecta también, o en este estadio puede que ya no lo detecte también. Y cuando estamos en el Alzheimer avanzado es donde, claro, ahí se van a dar muchas pérdidas de las capacidades que van a derivar en una dependencia de otro para hacer las cosas, ¿verdad? Aquí también puede haber, se puede perder, se puede ver que el paciente pierde peso por la alimentación irregular, se pueden dar convulsiones también, se pueden dar infecciones de la piel, esto por el sedentarismo o por la postración, ¿no? Entonces el estar mucho tiempo en un mismo postrada puede derivar en problemas de infecciones de la piel también. También se dan las dificultades para caminar porque ya no, cada vez la persona va quedándose más quieta, ¿no? Por esto de la falta de equilibrio y que son las funciones, imagínense, las funciones, las capacidades que se van perdiendo. Entonces, obviamente va a surgir inquietud, pero también mucha ansiedad y depresión también puede surgir. Pero llega a un punto que también va a perder la capacidad de comunicarse y claro, hay pacientes que nos dicen, usuarios, hace solamente ruidos, se queja y no sé qué es lo que me quiere decir, claro, porque perdieron ya la capacidad de comunicarse, ¿no? Entonces, también hay una forma en la demencia de tipo vascular, cuando se da un infarto cerebral, eh, bueno, acá los, los factores de riesgos para que se den una demencia vascular tienen que ver con el sedentarismo, también con el colesterol alto, una mala alimentación y también el tabaquismo, ¿no? Entonces es importante ver que, lo que pasa al final en la demencia es un proceso inverso del desarrollo, es como que se vuelve para atrás, como algunos cuidadores nos dicen como un niño, ya hay que cuidarlo como un niño y es verdad,
es verdad, ha involucionado, ha perdido funciones, ha perdido capacidades, entonces el cuidado que se debe dar a una persona con demencia realmente es como cuidar nuevamente a un niño, a un infante, ¿no? Pero dicen que lo último que pierde la persona que tiene demencia es la capacidad de sonreír, que está también bien de la mano con lo que los primeros aprendizajes que se hacen, ¿no? Cuando reconoce al otro, reconoce a la mamá, al papá como sus cuidadores, ¿no? Entonces, también sucede que el daño fíjense aquí en lo que les decía, un cerebro saludable, el tamaño que tiene y un cerebro que tiene Alzheimer, cómo va reduciendo su tamaño y va reduciendo su masa, ¿verdad? Entonces, fíjense que, claro, se van a perder muchas funciones, muchas capacidades de lectura, de comunicación, de hablar, de reconocer, de retener datos, pero también se va a perder la empatía, porque la empatía es como una función que está en el cerebro frontal, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero también de vivir en sociedad, ¿verdad? Entonces se pueden llegar a perder normas de convivencia, ¿no? Entonces, no es raro que de repente también esto sucede mucho en los enfermos que están en la calle, ¿no? Cuando ya sucede que a veces ya no hay quien se haga cargo y empiezan a vivir una vida en la calle, se van a perder las normas de convivencia y donde puede existir un comportamiento exaltado, desinhibido, agresivo también, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta primera parte de nociones generales acerca de la demencia.